y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He mencionado en anteriores ocasiones que la misión de un profeta es anunciar la buena nueva del Evangelio, denunciar el pecado del pueblo y renunciar a la comodidad, al conformismo, para entregarse plenamente a su misión. Hoy la primera lectura nos presenta el ejemplo de Jeremías, quien por cumplir con su misión de ser profeta es pues castigado, podríamos decirlo así, e incluso condenado a la muerte. Él había profetizado precisamente el exilio a Babilonia y eso causaba malestar en muchos que no querían escuchar esa verdad y por eso entonces buscaron la manera de eliminarlo. Sin embargo, vemos cómo él permanece fiel a su misión y Dios viene a su rescate y lo libra de la muerte. En la segunda lectura, San Pablo nos invita a 2 cosas muy importantes. La primera es hacer nuestro mejor esfuerzo por vivir nuestra vida intensamente para la gloria de Dios, para nuestra salvación. Correr bien la carrera, luchar bien el combate. Pero hay una expresión que me llamó mucho la atención y es mirar fijamente al Señor. Aquellos que han jugado béisbol alguna vez en su vida se recordarán de una lección que se nos enseña y es: siempre pon tu mirada en la pelota. Nunca pierdas la mirada de la pelota, porque sabemos cómo duele un pelotazo, ¿verdad? Y sobre todo un jugador que está, por ejemplo, en la segunda, tercera base, puede recibir un gran golpe si no está atento. Fíjense, eso me hace recordar también algo bíblico, y es precisamente cuando Pedro comienza a caminar sobre el agua. Ustedes recordarán ese pasaje. Pedro quiso hacerlo porque vio al Señor haciéndolo. Y mientras estuvo mirando a Jesús, todo iba bien. Pero luego comenzó a sentir el viento, la turbulencia, y dejó de mirar al Señor. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Este es un gran mensaje que el Señor quiere darnos a nosotros el día de hoy. No perdamos la mirada. Mantengámonos siempre mirándolo fijamente a Él, teniendo en cuenta de que Él nos acompaña y de que en Él podremos conseguir consuelo y solución a muchos problemas que nos aquejan y que en ocasiones parecieran no tener ningún tipo de solución. Miremos fijamente al Señor, teniendo en cuenta que Él también nos mira fijamente, a pesar de nuestras limitaciones y de nuestros pecados. Pero también esta lectura nos invita a tomar, en el ejemplo de Jesús, la fuerza y el entusiasmo que necesitamos para vivir una vida próspera desde el punto de vista espiritual, dando frutos de santidad que generen bendición no solamente para nosotros, sino para todas aquellas personas a las cuales encontramos en nuestro diario vivir. El Evangelio nos presenta un texto que es
tal vez algo difícil de poder entender, al menos en un primer momento. Jesús dice que ha venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que estuviera ya ardiendo. Esto me hizo recordar, mientras preparaba esta homilía, en algo que ocurrió en el año 2006, en el verano del 2006. Yo me encontraba sirviendo en una parroquia en la ciudad de Omaha, Nebraska, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. También, coincidencialmente. Lo interesante es, o lo que quiero compartirles es, que una noche ocurrió un incendio en un complejo de apartamentos que fue devastador. Y fue incluso bastante extraño la manera como ocurrió ese incendio. Ocurrió aproximadamente a las 2, 3 de la mañana, mientras las personas dormían. Eso causó que tristemente hubiera muertes en ese incendio. Fallecieron 2 personas adultas y 2 niños. A la mañana siguiente, cuando me desperté y llegué a mi oficina y me enteré de la noticia, pues me sorprendió mucho. Los medios de comunicación, especialmente el periódico de la ciudad, llamaban por teléfono a la parroquia y decían que va a hacer la parroquia Guadalupe para ayudar a estas personas, porque ese barrio en sí era un barrio latino, especialmente de mexicanos. Y nosotros respondíamos diciendo, vamos a ayudarles a ellos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la fe. Lo cierto es que horas más tarde a mi oficina llegó un señor que se veía que tenía la mirada perdida, que estaba un poco triste. Y cuando se sentó en mi oficina y le dije, ¿en qué le puedo servir?, me dijo, padre, ¿usted se enteró del incendio que ocurrió? Y le dije, claro. Y me dice, padre, yo vivía allí. Y mi esposa y mi hijo murieron en ese incendio. Fue bastante triste tener que escucharle, verlo llorar, desconsolado. Al final de nuestra conversación, después de que hablamos un poco sobre el funeral, él me pidió un favor inesperado para mí. Me dijo, padre, mañana, al parecer, me van a dejar entrar al apartamento para recuperar lo que pudiera haber quedado en buen estado. Yo no tengo a nadie aquí. ¿Me acompañaría usted? Y yo le dije, claro. De hecho, estaba un seminarista conmigo y le dije, acompáñanos, por favor. Y al día siguiente, ese señor, el seminarista y yo, fuimos al lugar. La sensación fue muy triste, terrible. Era entrar a un complejo de apartamentos y mirar que todas las paredes y el techo estaba completamente negro, ahumado. Entrar por el pasillo, acompañarlo al momento en el que él abrió la puerta, entró al apartamento y tratar de recuperar lo poco que había quedado en buen estado. ¿Por qué les comento todo esto? Porque el fuego tiene una propiedad o una capacidad de destrucción impresionante. Y eso fue lo que se evidenció en ese caso, con la muerte de estas personas. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, el fuego no solamente causa devastación, el fuego tiene muchas otras propiedades. Y si recordamos bien, cuando en Pentecostés los apóstoles reciben al Espíritu Santo, este se posa sobre ellos en lenguas de fuego. Pero además de eso, lo interesante es ver cómo el profeta Isaías, cuando tiene la visión de Dios y ve al Señor de manera esplendorosa, dice, ay de mí que soy un hombre de labios impuros y que vivo en una sociedad rodeado de personas de labios impuros. Y uno de los ángeles, un querubín, toma un carbón ardiente y lo pone sobre sus labios para purificar los labios de Isaías y que éste pueda cumplir así su misión. Así que, además de la devastación que puede causar el fuego, y es obvia, también vemos que el fuego tiene la capacidad de purificar nuestras intenciones, nuestras vidas, nuestros corazones. Y cuando Jesús dice, he venido a traer fuego al mundo, quiere decir que ese fuego de su amor quiere limpiarnos, purificarnos
de todo aquello que nos esté contaminando y que no nos permita realmente vivir acorde a la voluntad de Dios. Sería bueno, queridos hermanos y hermanas, que nos preguntáramos en el silencio de nuestros corazones, ¿de qué necesito ser purificado yo? ¿De qué necesito ser purificado yo? Les puse un ejemplo, el ejemplo de Isaías. Soy un hombre de labios impuros en medio de una sociedad de hombres con labios impuros. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca en muchas ocasiones? ¿Salen palabras que edifican al prójimo, palabras que llenan de amor a los demás? ¿O por el contrario salen malas palabras, groserías, insultos, calumnias y estas cosas que no son de Dios? Yo creo que al igual que Isaías deberíamos pedirle al Señor esa gracia de que Él viniera a purificar nuestros labios para que de ellos pudieran salir palabras que lo honren a Él y que ayuden siempre al prójimo. Y por último, simplemente mencionarles lo que Jesús también dice en relación a la división. Él dice, ¿piensan ustedes que he traído o he venido al mundo a traer paz? No, he venido a traer división. Y esto es contradictorio porque vemos también otro pasaje en el cual Jesús le comparte a sus discípulos la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero hay algo que agrega el Señor y no es la paz que el mundo da. Es decir, la paz que Jesús comparte con nosotros es diferente a la del mundo. Porque, queridos hermanos y hermanas, la paz no solamente es ausencia de guerras o de problemas. La paz es sentir una serenidad en medio de las tribulaciones y saber que Dios siempre nos acompaña. Por supuesto que Jesús ha venido a traer paz a este mundo y nos invita a ser hombres y mujeres de paz. Pero también el Señor nos invita a que seamos radicales en el seguimiento de sus mandatos, a que no hagamos pactos con el mal, con la mentira, sino que por el contrario seamos personas que nos apeguemos siempre a la verdad y al buen obrar. Cuando Jesús dice, he venido a traer división, esto hay que interpretarlo bien. Es decir, Jesús nos invita a ser radicales en su seguimiento. Y cuando nosotros somos fieles a la verdad, cuando queremos llevar la luz al mundo, un mundo que pudiéramos decir que está lleno de tinieblas y de oscuridades, eso en ocasiones causa molestia en muchos. Así como les causó molestia a aquellos que castigaron a Jeremías en la primera lectura, así pasa. Cuando nosotros tratamos de iluminar con las buenas acciones, siguiendo los mandatos del Señor, donde hay oscuridad, muchas veces entonces hay resistencia y es donde ocurre la división. El Señor no nos invita a ser personas que estemos en conflictos, pero sí nos invita a ser perseverantes. Y si el cumplir con la voluntad de Dios nos genera tribulaciones, persecuciones, divisiones, pues bueno, no podemos dar un paso atrás y pactar con el mal, sino que por el contrario tenemos que perseverar sabiendo que el que obra según la voluntad de Dios recibe abundantes bendiciones. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y es el siguiente. Hace años hablaba yo con un señor que se dedicaba al comercio y me decía que sus competidores y algunos de los socios que él había tenido antes no eran realmente muy honestos en el ejercicio de su trabajo, que en ocasiones querían ganar sumas astronómicas de los productos que vendían, abusando así de la necesidad de los demás. Y si bien es cierto que en el comercio se busca el bien de la persona que trabaja, también se busca el bien de la persona que adquiere el producto. Por lo tanto, para que un comercio se dé desde el punto de vista de la honestidad, tiene que haber un margen de ganancia proporcional. No podemos esperar entonces sacar de un producto una cantidad astronómica, siendo que tal vez eso nos estaría llevando
hay que decirlo, a robar a los demás. Y muchas personas caen en ese error. Piensan que el comercio significa volverse rico de un momento a otro. Entonces, yo tengo el producto, yo pongo el precio que quiera, y si quieren me lo compran, y si no, no. Es simplemente un ejemplo que les estoy poniendo. Este muchacho decía: Padre, yo no quiero ser así, yo quiero ganar proporcionalmente. Yo sé que tal vez eventualmente voy a hacer dinero en este trabajo, pero no tengo que abusar ni robar de los demás. Y por eso, por ser así, él fue perseguido, él fue calumniado, él fue criticado por tantas personas que le decían: eres un tonto, porque pudieras tener más dinero en menos tiempo si quisieras, pero te conformas entonces con ser un mediocre en el comercio. La pregunta es, entonces, ¿quiénes eran los que estaban mal? ¿Esas personas o él? Sabemos que eran los demás, no era él. Él estaba tratando de trabajar de manera honrada. Pero eso causa molestia. Sobre todo cuando hay otras personas que quieren vivir y actuar de una manera que no es de Dios. Les he dado este ejemplo, pero se puede llevar a muchos otros aspectos de nuestra vida, a muchos otros ámbitos. Sería bueno que camino a casa o incluso el día de mañana pudieran ustedes pensar cómo Dios me está pidiendo que yo sea radical en su seguimiento y me oponga al mal que muchas veces quiere opacar el bien que existe en el mundo. Recordemos pues, queridos hermanos y hermanas, que todo aquel que lucha por cumplir la voluntad de Dios recibirá la recompensa de la felicidad en el mundo presente y la salvación eterna. Que esto nos motive pues a seguir siendo sal de la tierra y luz del mundo, para que de esta forma hagamos de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro país, de nuestro mundo, un lugar mejor para vivir. Así sea.